El neoliberalismo no existe, o al menos eso nos quieren hacer creer. Si frecuentás foros, redes sociales o cajas de comentarios como las de este canal y otros lugares de crítica, ya deberías estar familiarizado con argumentos del tipo no existe el neoliberalismo porque no existe una nueva libertad, o citame algún autor que se reconozca como neoliberal. Esta lógica responde a la idea de que el más capacitado para hablar de ciertos temas son quienes promueven esas ideas y que éstas no se pueden trasladar a otros dispositivos ideológicos. Pero esto no es así. Neoliberalismo es un término académico acuñado por diferentes ramas de las ciencias sociales para describir fenómenos muy concretos, y su carga peyorativa tiene mucho más que ver con sus fracasos sociales y económicos que con una conspiración zurda. Hoy, por primera vez, junto a Resúmenes Entelequia, uno de los amigos más viejos de este canal, vamos a hablar de algo que se soluciona en 2 googleadas, pero al parecer se volvió así de relevante. Hoy vamos a hablar de neoliberalismo. La utilización de nociones abstractas como la de libertad para describir las características del liberalismo sin enmarcarla en la sociedad en la que se utiliza tiene un claro fin ideológico: distanciar el debate de los lugares donde se construye el conocimiento científico o académico y acercarlo más a los lugares del sentido común, que no es común sino lo que cada uno crea que es la libertad. Para algunos puede ser el hacer lo que quieras con tu plata, para otros vender tus propios órganos o a tus propios hijos, pero mejor no aclarar que si no se pierde intención de voto. Por eso insisto en que cuando hablamos de libertad, el argumento de no hay una nueva o vieja libertad termina siendo más una red flag que un argumento en sí, y expuesto en un ejemplo sencillo. Hace 2000 años el término libertad estaba ligado casi de forma exclusiva al hecho de no ser un esclavo. Por eso, para empezar este video, partamos de la noción de libertad como un concepto estrictamente ligado a su tiempo histórico. Para la gente que estudia estas cosas, el liberalismo nace como una nueva forma de gobierno de los vivos, diferente a la razón del Estado soberano del viejo régimen, cuya máxima era hacer morir, dejar vivir. Esta razón del Estado-nación monárquico implica que el monarca tiene el poder para hacer morir a sus súbditos, ejecutarlos, torturarlos, llevarlos a la guerra contra otros soberanos, etc. Así, el súbdito está supeditado al soberano y sus intereses. En cambio, el liberalismo tiene una máxima contraria: hacer vivir, dejar morir, buscando una vida eficaz, eficiente, potente, vital y productiva, y se centra fundamentalmente en la racionalidad económica y la administración mediante la economía política. O sea, el liberalismo se basa en la separación de los ámbitos Estado y mercado, y mientras más grande sea el abismo que los separa, mejor. Así, el liberalismo es el gobierno para el no gobierno, o gobernar más para gobernar menos. Todo esto conlleva un paquete de medidas político-económicas para que el Estado se inmiscuya lo menos posible en la vida individual. Pero si tomamos como el campo de acción a la población, siendo central la educación, salud, prevención de epidemias, campañas de vacunación, prevención de mortalidad infantil, alfabetización, características fundamentales de los Estados-nación del siglo XIX. La máxima de la lógica liberal y sobre los que se fundamenta su noción de libertad es hacer vivir, en lo contrario de hacer morir del Estado-nación soberano que disponía la vida de sus súbditos para la guerra. Se trata de imponer una lógica de eficacia económica en la vida de su población. Su objeto es la seguridad de la población, es decir, podemos resumirlo como en gobernar a pesar del Estado. Si bien el término neoliberalismo se desarrolló en políticas económicas concretas como las de Ronald Reagan o Margaret Thatcher o diferentes gobiernos de facto latinoamericanos, uno de los primeros autores de las ciencias sociales en abordar este tema fue Michel Foucault. En su curso del Collège de France, Nacimiento de la Biopolítica, aborda el tema del nacimiento del liberalismo, la economía política y el auge del neoliberalismo actual, mucho antes de su efectiva aplicación político-económica. El siglo XX vio el auge de una nueva forma de gobierno de los vivos, una nueva gubernamentalidad, que busca ser mucho más eficiente y eficaz que el gobierno liberal, y a esta nueva forma de gobierno Foucault la llamó neoliberalismo. ¿En qué se diferencia el neoliberalismo del liberalismo? En que ahí donde el liberalismo clásico quería una separación de los ámbitos del mercado y del Estado, cuanto más separados mejor, el neoliberalismo propone un imperio de la lógica del mercado por sobre la del Estado.
es decir, que sea el Estado el que garantice los intereses del mercado y desarrollo de los individuos y la competencia. Ahora, si nos centramos en los aspectos económicos del neoliberalismo, es en donde entendemos que es falso de toda falsedad que el neoliberalismo es un reboot de los clásicos, porque no buscan separar entre el Estado y el mercado. Buscan un auge absoluto del mercado por encima de todas las demás lógicas, incluso sobre las lógicas estatales. Por ello es que el neoliberalismo se caracteriza por buscar 3 leyes o medidas estatales a favor del mercado. Seguridad individual, donde el Estado dicta leyes que privatizan lo previsional, seguros de vida individual, seguros de accidentes individuales, seguros de desempleos individual, pensiones y jubilaciones privadas. Garantizar la competencia. El libre mercado y la mano invisible llevan a los monopolios, pues esta lógica es la lógica que garantiza mayor ganancia de capital. Por eso el Estado deberá dictar leyes que garanticen la libre competencia. Déficit cero. La estrella de cualquier programa neoliberal. El Estado debe gastar menos de lo que recauda para alcanzar el equilibrio fiscal. Por estas razones decimos que es gobernar mediante el Estado a favor del mercado. Sin embargo, si nos centramos en los aspectos sociológicos del neoliberalismo, donde más impera la lógica neoliberal es en el sujeto. Así, según Foucault, las relaciones entre los intereses colectivos y los individuos se convierten en el centro del gobierno. El gobierno, en esta nueva razón gubernamental, es algo que manipula los intereses, lo que implica, en última instancia, un retroceso del Estado en favor del biopoder, como forma de poder que se ejerce sobre la vida de los individuos. Este desplazamiento permite la aparición de un discurso veridiccional que ya no remite a la verdad de las ciencias, a los relatos legitimantes y las crisis de las que hablaba Lyotard, sino que a partir de la racionalidad inherente al mismo Estado termina por autolimitar al propio Estado en función del límite que representa el mercado, el cual se concibe ahora como una entidad que regula las pasiones. Al buscar la competencia y la eficacia, lo que en realidad se busca es que cada uno se considere a sí mismo una propia empresa. El control de la vida para invertir en uno mismo, en su propia educación, formación, preparación, para hacerlo lo más eficiente y eficaz posible. Cada uno se convierte así en un homo economicus. Lo económico impera por sobre todos los otros aspectos de la vida: amistades, relaciones amorosas, educación, hobbies, etc. ¿Cómo ser eficiente? El mayor logro con el menor esfuerzo. Nuestras decisiones se separan de nuestras pasiones o intereses para responder al fin último de qué nos resulta más rentable. Básicamente, hacer algo que bajo otras condiciones nos querríamos hacer a cambio de cubrir nuestras necesidades económicas. Así, por ejemplo, cuando hablamos de industrias culturales, el artista limita el lenguaje a la hora de crear su obra de arte en medida en que quiera acercarse al éxito masivo, que se basa en una idea de lenguaje natural del arte que se normalizó mediante la repetición de estándares que resultaron en un éxito anterior. Intercambiar su posibilidad de expresión artística a cambio de producir una mercancía de consumo. Otro ejemplo puede ser el de las relaciones amorosas. Si el amor de nuestra vida de golpe nos dice que tiene que mudarse, probablemente nuestra decisión no se base en el amor que se sienta por esa persona, sino que en la rentabilidad que implica una decisión de estas características. En lo primero que pensaríamos sería en la vida que estamos dejando atrás. Acá tengo mi casa, mi negocio, me está yendo bien. Anda a saber si de verdad es el amor de mi vida. Mirá si dejo todo esto y a los 2 meses cortamos y no tengo dónde caerme muerto. O si susodicho amor tiene la ciudadanía del primer mundo y vivimos en un país de Latinoamérica. Qué familia, amigos y qué otra pelotudez. Prefiero lavar platos en Europa que financiar a estos políticos de mierda. Esto hace a cada uno responsable de su propia vida, negando las inferencias estructurales externas. Si has fracasado en la vida es porque no has invertido correctamente, convirtiéndose entonces el neoliberalismo en la forma más eficiente de gobernar hasta la fecha, controlando sin controlar, haciendo a cada individuo responsable de sí mismo y de su propia autoexplotación. Pareciera que para la espectacularidad y el alto grado de interés que existen sobre estos temas, hoy podríamos haber hecho un video de 30 o 40 minutos, pero eso sería elevarlo a un grado de debate que realmente no existe. Y ojo, no es que no hayan detractores serios al término, porque los hay, tanto de la izquierda como de la derecha, pero no por las razones que muchos propagandistas neoliberales le quieren hacer creer al público que lo hacen, al intentar elevarlo como una especie de equivalente a teorías conspirativas como la del marxismo cultural y a los conspiranoicos que las promueven. Saquemos un ratito el debate de la televisión y llevémoslo a los lugares a donde corresponde. Y lo digo explícitamente ahora para que no quede lugar a las malas interpretaciones. Ser liberal es una cosa,
Ser neoliberal es otra muy distinta. Y utilizarlos como sinónimos es tan científicamente equivocado como los que desacreditan la validez del término como si se tratara de un término falaz de la izquierda para desacreditar a los liberales. De hecho, hay una cita muy interesante de Enrique Gersi, un abogado y profesor universitario liberal del Perú, miembro de la Sociedad Mont Pelerin, en su artículo El mito del neoliberalismo y como una forma de desacreditar el término, hace una reflexión muy interesante si le damos otra vuelta de rosca. Él habla de que predominantemente se utilizó el término neoliberal como una sinécdoque, es decir, como una figura retórica que consiste en designar una cosa con el nombre de otra con la que existe una relación de inclusión y se la puede utilizar básicamente el nombre del todo por la parte o la parte por el todo. Decir brazo en lugar de trabajador o pan en lugar de comida o la corona en lugar de los reyes. Que los liberales poco a poco fueron perdiendo unos cuantos términos en el debate político contra sus detractores más habilidosos y que lo que pasó con el neoliberalismo debería ser un ejemplo claro para entender eso, que es un peligro para su identidad. Que ser liberal no significa lo mismo en todos los países, y eso lo entendemos, pero también Enrique plantea que algunos de los conceptos más importantes como libertad, justicia o propiedad para los liberales fueron tergiversados por adjetivos semánticamente predatorios. Y ya siendo el colmo de esa paradoja, que se los termine asociando con ideas políticas o gobiernos que les resultan ajenos a los propios liberales. Antes que resistirse al término neoliberal, creo que es mucho más enriquecedor el entender por qué existe y por qué hay neoliberales haciéndose llamar liberales cuando en realidad no lo son. O por lo menos no en su concepción originaria. No creo que los clásicos del liberalismo estuvieran muy de acuerdo con que los estados lleven adelante operaciones millonarias de salvataje a grandes corporaciones o solventen sus gastos con financiamiento de organismos internacionales como es el Banco Mundial o el FMI, mientras que vos, como pequeño empresario, ante los primeros indicios de crisis, podés terminar en la calle. Y ya yendo a lo personal, a mí no me gustaría que mis ideas sean desprestigiadas por personas que ni siquiera las entienden o que las reducen a nociones simplistas en son de su propia conveniencia. Pero bueno, en fin, quiero leerlos. Muy buenas noches.